¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio con nuestro invitado de hoy día, Ignacio Fernández. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Pablo, feliz, encantado de acompañarte en tu programa y de conversar de los temas que nos apasionan. Sí, totalmente. No es la primera conversación sobre esto. Sin duda. El título que le pusimos, digamos, como tiene que ver con los liderazgos, con los liderazgos que se están requiriendo, digamos, para este nuevo escenario. ¿Con qué te has encontrado tú, digamos? ¿Por dónde vienen tus reflexiones en este periodo? Por varios lados, ¿eh? Primero que con la pandemia y con el trabajo virtual, los estilos previos se exacerbaron. Eso lo hemos visto en muchas organizaciones. La gente que tiene un estilo más de supervisión, de mando y control, de micromanagement, más de querer controlar personas, han encontrado formas y que tienen a los equipos muy extenuados, muy cansados, con un nivel de fatiga feroces. Y por el otro lado, también al contrario, aquellos equipos que ya traían una forma más centrada en la colaboración y en la confianza, lo han sobrellevado bastante mejor y están saliendo más fortalecidos. Esto como es lo más pequeño. También me he topado con muchos gerentes y empresarios y director de organización que se le apareció algo que a los que trabajamos en estos temas, Pablo, lo conocemos por los estudios hace ya 10, 15 años, se les apareció que equipos con un poco de autoridad lo pueden hacer extraordinario. Entonces, está esta lógica de siempre habíamos jerárquicamente controlado la autoridad, no la habíamos dado, y ahora que hubo algunos tipos de industrias en los que eso no se podía esperar. En un hospital tú no podías esperar que el director del hospital te dijera qué hacer con la gente que está en la sala de espera. Sí, claro. En los colegios. Entonces, la gente, voy a decirlo de esta manera, sin buscar tomarse la autoridad, se la tuvo que tomar de cara a los estudiantes, a los clientes, a los pacientes. Y ahí he visto que aparece la sorpresa de los directivos y también de los equipos de, lo hicieron realmente muy, muy bien muchos equipos. Entonces, yo diría que se están preguntando dónde estaba esa pasión, ese talento colectivo, ese empoderamiento. Y también veo que no hay tantas respuestas, porque eso requiere mirar desde otro sistema valórico, que no es desde el mismo que se están haciendo la pregunta. De ahí lo que tú decís, estos dos movimientos, que son dos movimientos bien habituales cuando llegamos a un proceso de cambio que se tensiona y que queda un poco atrapado, que es el movimiento hacia el cambio y el movimiento hacia la conservación, digamos. O sea, y efectivamente se refuerzan ciertos patrones. He visto compañías que llegan y se están tomando decisiones por los financieros, como ya nos fuimos 3 días por 2 días sin tener ni una consideración con el fenómeno humano que hay ahí. Pero también lo que tú dices, que me parece que es la pista relevante que nos pone el insight a lo que viene, nos hemos visto obligados a soltar poder, porque el fenómeno de liderazgo, que lo hemos conversado varias veces, al final termina emergiendo, va a encontrar la grieta por donde entrar, digamos. O sea, no va a suceder que en un sistema social la cosa se va a terminar quedando quieta. Y por eso es tan interesante, y en esto tú eres más experto que yo, esto de ¿por qué tengo que redistribuir el poder? Porque además hay variables, aparte mentales, psicológicas. Sí, claro. Pierdo autoestima, pierdo dominio, pierdo territorialidad, pierdo macho alfa, dile como quieras, podemos decirlo y que no son nada maneras. menores y son bien ciegas en general para la gestión. O sea, como dejo de ser quien soy. Bueno, tal cual. Y es brutal porque es como un sesgo inconsciente, pero desde la identidad más profunda. Claro. Entonces, después hablaremos de eso, pero a ti, a mí, a otros nos preguntan, ¿y cómo se cambia esto? Y ahí ya la respuesta no es tan sencilla. Bueno, ¿sabes? Lo otro que me parece interesante, Pablo, es que tiene que ver con la mentalidad, porque en algunos de estos equipos que se han empoderado también hay trabajadores, empleados que no se han empoderado, dado el mundo que ellos han construido. El jefe manda, el jefe es el que me tiene que decir qué hacer, el jefe es el que tiene la idea brillante. Y eso me lleva a otra reflexión, que así como comparto plenamente la introducción de la tensión en los sistemas de liderazgo, me parece que hay una tensión en los sistemas relacionales, fíjate, como que está emergiendo un modo de relación para el cual no estamos preparados y no lo conocemos.
y por más diverso que haya sido, no lo conocemos. Y lo podemos conversar respecto de la Convención Constitucional en Chile, lo podemos conversar respecto de en España, yo vivo en España, y hasta hace 2 años había solo bipartidismo, y ahora hay multipartidismo, y yo diría que no están encontrando el modo relacional para salir hacia adelante, y siguen atrapados en el lenguaje habitual, la batalla, derrotar al enemigo, Sí, claro. ganar el poder. Pero eso me parece interesante, es como fenómeno para todos, o incluso dentro de la familia. ¿Qué modo relacional emerge acá? ¿Mm? Mira, bonita la pregunta, porque nosotros, junto con Daniel Fernández, cuando escribimos La Nueva Élite, una de las cosas que dijimos es que esto no iba a ser un péndulo, que iba a pasar de un lado hacia otro, el típico, listo, nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros, que esta cosa iba a estallar y iba a haber una granularidad que iba a ser inmanejable con los paradigmas. Es como la Torre de Babel, cuando empiezan a aparecer las Tal cual. distintas voces, bueno, ¿cómo gestiono esto? Y no tenemos método, no tenemos entrenamiento, nos da miedo, no sabemos cómo se hace. Entonces, este nuevo modo relacional está entrando un poco forzado, ¿ya? O sea, Sí. porque se movió el piso, sin mucha gente que nos diga cómo se hace, bien en el prueba y error y con todo este aspecto psicológico que tú dices que son anclajes al no cambio, digamos. Sí. Por eso me parece tan interesante de cara a la Convención Constitucional. Escuché la entrevista que le hiciste a Agustín Esquella y lo he leído mucho en el último tiempo. Y ojalá miradas como la de él primen. Sí, claro. Primen en el sentido de, yo creo que es muy importante la comprensión de los mecanismos, cómo se va a conversar ahí, cómo se van a dirimir los conflictos ahí. ¿Mm? Y una cosa evidente, pero que muestra toda la investigación en estos temas, ojalá que los conflictos sean conflictos de tarea y no conflictos interpersonales de identidades. Pues si empezamos, tú eres él no sé qué, o tú Claro. eres de... hasta ahí llega el asunto, ahí ya, o sea, no es que hasta ahí llegue, pero sabemos que ahí empieza una batalla. Entonces, me parece súper interesante que haya personas tranquilas o asesores tranquilos que se vayan a las formas de conversación, a las formas de participación, a los modos de resolución de conflictos. Comparto contigo que es un pie forzado, ¿ah? Y para Sí, volver un claro. poco a lo que estábamos hablando antes, eh, lo que hemos visto, yo supongo, en todo, todos hemos visto con nuestros amigos, en nuestros ambientes de trabajo, como una cosa bien polarizada. Gente muy asustada con el fenómeno en Chile, pero muy asustada. ¿Ah? Desde hay que sacar la plata, me quiero ir a vivir afuera, aquí va a haber un estallido 2.0 incontrolable, y desde esa mirada hay que tener más seguridad, más control. Y gente genuinamente asustada, y por otra parte, gente genuinamente esperanzada también, ¿ah? De que aquí es inevitable, esto que lo que tú dijiste hace un rato, aquí, esto ya se fracturó, lo previo ya se fracturó. ¿Ah? El tema es cómo va a quedar esta constitución, cuánto de conservación, cuánto de cambio, cuánto de inclusión. Y me gusta mucho una palabra que tú has usado varias veces y también la uso mucho, que es, no es pendular, es integración. Claro. Es una nueva realidad que hay, ¿ah? Paso a paso, ahí tenemos que ver cómo se construye. Y yo creo que otra de la sensación angustiosa que hay en mucha gente es que el camino no está trazado. Nadie te puede decir cómo se hace y hay que construirlo. Entonces ahí volvemos a los temas propios. Si yo desconfío genéricamente voy a andar muy angustiado. Si yo tengo confianza de que va a emerger el colectivo, está fantástico. Y en ese sentido también, eh, mi mirada, mi diagnóstico, que este sistema que tú bien lo dijiste, ¿ah? Generó riqueza, hizo crecer, pero consolidó cuánta inequidad, es un sistema básicamente individualista. Entonces, se nos está apareciendo la otredad. Y eso yo lo encuentro notable. Y vamos a ver cómo se hace eso. Es bonito, de alguna forma, como esta tensión y lo que tú decías recién también respecto a integrar y lo pendular, porque venimos acostumbrados y tiene que ver con el trasfondo, tú lo hablabas, que tiene que ver con el trasfondo emocional. O sea, si lo miramos en los patrones evolutivos culturales, el trasfondo emocional, la mayoría de las veces, durante mucho rato, tiene que ver con el miedo. Miedo a no Sí, pertenecer, miedo a no lograr, miedo a no ser de lo justo, miedo a no ser reconocido. Eh, como nos abrimos en esta explosión colectiva puedo sostenerme que aquí hay una inteligencia que no controlo, que no conozco, que va a ser más inteligente que yo, que va a llegar a soluciones que no son las que yo tengo, y tiene mucho que ver con, precisamente tal como decía, tiene mucho que ver con el método. O sea, en, sí. en este momento en el que no sabemos hacer eso, Ken Wilber tiene en su libro Espiritualidad Integral, tiene un capítulo sobre, él llama la postmetafísica integral. Y dice, como para poder llegar a una nueva verdad, ¿ya? Saliendo de la conversación metafísica de que la verdad existe, lo que hay que hacer es darle instrucciones activas para que la persona acceda a
a ese espacio donde se configura esa verdad. Entonces, es el cómo. Siéntate en un cojín durante 10 años a contar respiraciones durante 20 minutos, 3 veces al día y vaya a acceder a un cierto estado de unicidad. Si no, es un cuento que te estáis contando. Acá va a pasar bien lo mismo, digamos. Bueno, cómo se ponen de acuerdo y cómo los líderes se ponen de acuerdo para tener estas nuevas conversaciones, cómo partimos teniendo la conversación de, bueno, ¿cómo vamos a conversar ahora? O sea, que es la primera probablemente. Nuevas éticas, nuevas valoraciones, nuevos roles, nuevos egos, apretados, expandidos, digamos. Entonces ahí el desafío es en la organización, claro, ¿cómo agarra eso? ¿Cómo capitaliza si tiene todavía su corte de resultados, su búsqueda de profit, de impacto, viene en el corto plazo, digamos? Entonces, esas dos velocidades son descalzadas. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que, voy a decir, después podemos hablar de la convención de nuevo, voy a decirlo en términos empresariales. Yo la impresión que tengo, Pablo, es que este modo de habitar organizaciones que estamos hablando ahora, más colaborativo, participativo, en red, con poder bastante más distribuido, con equipos que puedan tener decisiones tácticas y operativas sin depender de las capas burocráticas necesariamente. Me da la impresión que eso no va a ser por convicción. Voy a decirlo tal cual, no va a ser por convicción. Creo que simplemente va a ser por ventaja competitiva de negocios. O sea, ¿qué creo yo que va a pasar en muchas organizaciones? Que las que vayan a este modo que estamos hablando van a empezar a crear, aparte de valor cultural y ético, productos, servicios, dada la inteligencia colectiva, a una velocidad mucho mayor. Y van a empezar a ganar mercado, y van a vender más, y van a ganar más market share. Entonces, yo lo que me imagino es que las personas de mentalidad muy conservadores en lo jerárquico, o que van a seguir haciendo lo mismo que seguían haciendo hace 20 años atrás, va a llegar a algún punto en que, no por ética, sino que van a empezar a bajar los negocios. Y ahí van a tener que entrar. Bueno, los otros ya le van a haber ganado bastante ventaja de tiempo, ¿no? Pero me imagino que va a ser bien doloroso, fíjate. Creo que va a ser con bastante fractura jerárquica. Es que precisamente, claro, como decís tú, esto es un desafío adaptativo. O sea, evolutivamente se movió el piso, tiene que cambiar el mecanismo, tiene que cambiar la forma como abordo este nuevo escenario. Entonces, el que logra darse cuenta que no es cambiar hacia un nuevo estadio, que sería la lógica del polo, digamos, listo, tenemos que cambiar este sistema por este otro sistema, sino que la cosa se trata de aprender a andar con el suelo moviéndose, que es otro rollo. Entonces, el que esté en la mejor posición que haga el gol, es distinto el tipo de juego. Ese es un desafío súper grande. Encuentro súper potente lo que estáis diciendo. El otro día estaba en una sesión de coaching con una persona y me dice, oye, una persona con poder para tomar decisiones en varias organizaciones. Y me dice, oye, han cambiado las reglas del juego, así que tenemos que rápido definir las nuevas reglas para que la gente se estabilice y se focalice. Y yo le digo, ¿no te parece que lo que cambió es el juego? Y que la lógica que estás ocupando no opera. Y ahí nos quedamos analizando aquello. Bueno, a él no le gustó tanto la reflexión porque tiene una mirada más de que hay que predefinir la representación del mundo, digamos. Claro, que lo que nos estamos encontrando es que con el paradigma que proyecta hacia adelante el presente relativamente lineal, con ciertas certezas para poder moverse, ya nos reventó en la cara. O sea, y hacerse los locos con eso es un riesgo no solamente de generación de valor, es un riesgo ya social, ambiental, digamos, o sea, con todo aquello que nos hemos hecho los locos pensando que en la lineal la vamos a solucionar un poquito más adelante, nos estamos encontrando de frente con que la cosa no está dando. Sí. En ese sentido también me he topado con algunos directores de compañía que yo diría que han evolucionado en su pensamiento porque al menos dicen esto de, para poder hacer negocio tiene que haber paz social. Por lo tanto, la paz social es una preocupación empresarial. Y eso es un movimiento bien significativo, por lo menos en nuestro país, de los últimos 20 años. Hace 20 años eso no sucedía. Entonces, es entender, es una lógica bastante más sistémica y me da la impresión que los pensamientos se están abriendo, se están abriendo. Dicho eso, de nuevo vamos a la Convención Constitucional, ojalá sea con los mecanismos que hablamos. Si no es así, va a ser una negociación dura y ruda, que bueno, va a ser, yo supongo que el producto igual va a ser de mejor nivel que el que hay hoy día, digamos, como Constitución. Sí, claro. O sea, y precisamente como toda esta entrada de independientes que podemos mirar, lo conversábamos con Daniel Fernández el otro día, esto es como una compra hostil, de alguna forma, de acciones.
Tal Ya, cual, cuando se te tal mete, cual. entonces, como pum, todavía no conocemos a estos independientes que en realidad no son independientes, porque están como en función de sus propias creencias, así que a lo menos se remiten a ellos mismos, son independientes de la estructura partidista probablemente, pero Claro, si llegan en la lógica de no, nosotros no conversamos con ellos, vamos a caer en el mismo cuento. Y es lo mismo que pasa en la organización, digamos, que la persona que tal va a estar cual. esperando la instrucción que ya no le va a llegar esa instrucción. Sí. Y si No, le y llega, probablemente sea sí. tuerta. Sí, y lo interesante es que cuando te hacen una OPA hostil, uno más o menos entiende que los otros accionistas, aunque uno no los conozca, operan en la misma lógica. El tema es que acá no operan en la No, misma lógica. sí, ¿Ah? claro. Y eso es lo que yo encuentro súper interesante. No me acuerdo a quién le leí hace poco, me pareció muy interesante, es como el cambio en la democracia representativa. Es decir, podríamos apostar que los 155 son bastante más parecidos a Chile que la composición actual en el Senado y en los diputados, por Claro. ejemplo. ¿Ah? Y eso yo lo encuentro de un valor gigantesco, que haya etnias, que haya, más allá de todas las dificultades que puede haber, pero se Claro. parece bastante más, es poder distribuido, no es solo elitario, o elitista, es bastante más. Bueno, ustedes lo anunciaban en la nueva élite. ¿Mm? Y tiene que ver y precisamente tiene que ver con un cambio de trasfondo global, que lo que está diciendo es como la complejidad que hemos generado en el mundo, la complejidad que hemos generado en nuestra efectividad en la búsqueda de resultados, cambió el mundo a tal punto que requerimos un nuevo sistema de gestión para poder lidiar con esto que creamos, digamos, porque este es un cuento Total, que en mucho lo inventamos nosotros y sin nos duda. fuimos quedando pegados en el sistema que funcionaba, pero ya no da. Oye, Pablo, déjame hacer una pregunta yo. En el libro Invisibles, ustedes hacen una explicación majestuosa, en mi opinión, de esos invisibles y de cómo emergen. ¿Cómo estás pensando tú que esos invisibles están viviendo este tiempo? Buena pregunta. Creo que lo que nosotros vimos en el libro y lo que planteábamos ahí es que en el recorrido evolutivo de Chile, y que sucede más o menos similar en la psicología con la identificación con el ego, nos fuimos sobreidentificando Sí, con ciertos estadios. Nos fuimos sí, identificando con los jaguares en algún minuto, con los ordenados y con los ingleses de Latinoamérica, que eran como las dos metáforas que habían entre los ingleses y los jaguares. claro. Y en ese recorrido, como parte importante de lo que dejamos fuera, fueron estos estadios que podrían ser preconvencionales, que nosotros llamamos los invisibles, los que tuvieron la promesa de que el chorreo iba a funcionar, los que tuvieron la promesa de que a través del individuo iban a lograr acceder a nuevas cosas, o sea, por lo tanto dependía de ellos, así que había poder para poner ahí. Yo creo que ese quiebre de darse cuenta de que eso no había funcionado gatilló todo lo que sucedió y era lo que venía gestándose. Y siento que en este momento hay más esperanza, hay nuevas pertenencias, de hecho la presión social ha bajado, digamos, o sea, yo estoy viendo, mi novia es de Colombia, y lo que está sucediendo en Colombia es terrible, el nivel de violencia que está sucediendo en Sí, una manifestación de un fenómeno relativamente similar, pero con un contexto cultural de violencia gigantesco. Nosotros le dimos un canal institucional, o sea que es muy a la chilena, digamos, como sí, no deja de ser en sí, la medida de lo posible. Pero exactamente. están estas voces y dio resultados y hay nuevas voces y hay gente que dice, cambió esta composición, ya no hay un tercio de nadie que pueda llegar y vetar que era la que se estaba jugando, sino que vamos a tener que conversar. Entonces el método va a ser central. Y yo creo que esas nuevas Sí, pertenencias ponen un riesgo también, un riesgo de dificultad de gestión no menor, porque de los mm, 155 deben haber, no sé, 50, ponle, que su causa es una y que no tienen todavía la subida al balcón porque quieren defender su causa particular, que es importante, que es necesaria, pero podríamos poner un paraguas sobre la protección de todos los seres sintientes en la forma budista, y a lo mejor dejamos varias de esas causas tocadas al tiro, digamos. Pero entonces, ¿cómo se conversa si yo te vengo de punto fijo? ¿Cómo se conversa si yo, en esta nueva pertenencia que también la estamos creando? Todavía no tienen grandes simbologías. Las simbologías a las que estamos remitiendo son el perro matapaco, Pikachu, el monumento este que mm, pintaban de colores. sí, Son simbologías superficiales más bien de guerra, digamos, sí, sí. de héroe, que es el llamado al nivel cultural del poder, al nivel cultural de la pertenencia. Mm. Vamos a seguir conversando con esto después de la pausa musical. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con nuestro invitado de hoy, Ignacio Fernández.
Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.